Dice así la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, por favor, en señal de reverencia a la palabra. Dice, leámoslos todos juntos, por favor. Juntos en voz alta. 1, 2 y 3. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que esta tu palabra escrita por el apóstol Pablo nos abra la mente y el corazón este día y podamos, Señor, vivir en el poder de tu resurrección, que la vida nueva en Cristo Jesús, este poder que tú nos que tú nos diste, que no es solamente para cuando resucitemos, para el futuro, sino que es para nuestra vida ahora, lo podamos comprender y atesorar y vivir. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y es vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos queridos. Hoy día, en culto solemne al Señor, hemos leído la palabra en Lucas 24, que leyó nuestro hermano y anciano Claudio Montesinos, y es muy importante que la tengamos en nuestra retina, porque nos narra acerca de la resurrección de Jesús. Y esa resurrección de Jesús, en el libro de Marcos, aparece 4 veces hablando él allí, antes de su muerte, acerca de la anunciación de su resurrección, 4 veces en el libro de Marcos. Y él hablaba de la resurrección constantemente con sus discípulos, ¿cierto? Pero sus discípulos no creyeron. Creían que la resurrección iba a ser, no sé cuándo, pero no creían que iba a ser ahora. No creían que la resurrección iba a ser luego de 3 días después. Y fue tal la impresión que se asombraron, que Pedro, que Juan corrieron a ver y aún no lo creían. Porque la verdad es que eran bastantes incrédulos, al igual que nosotros. Nosotros hoy celebramos, como cada domingo, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, me parece que nosotros también no hemos creído y no hemos entendido la resurrección de Jesucristo. Porque pensamos que se trata de una simple celebración religiosa del calendario. En nuestro calendario litúrgico, todos los días domingos celebramos la resurrección del Señor. La celebramos una vez al año en el domingo de resurrección, como hoy. Pero no hemos entendido si la resurrección la tenemos como una doctrina más, como tantas doctrinas que las tenemos archivadas en nuestra mente para conocerla, pero la resurrección es una doctrina que se debe vivir. Debemos vivirla, porque la resurrección de Cristo produce un estilo de vida único, hermanos, un estilo de vida diferente. La resurrección no es algo para celebrar. La resurrección, hermanos, es algo para vivir. Para vivir. Si tú no vives en el poder de la resurrección, no eres un cristiano nacido de nuevo. Es decir, no eres un cristiano. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no morirá jamás,
nosotros hemos creído en el Señor y hemos resucitado a esta nueva vida. Nuestros cuerpos siguen ahí mismo. Nuestros cuerpos, en más, se van avejentando. ¿Cierto? Eso es indiscutible. Ya no tenemos los 20 años que solíamos tener a los 30, la fuerza de los 40. Ya algunos tenemos 50, otros 60, 70. Y vamos sintiendo el implacable paso del tiempo. Pero mis hermanos, la resurrección es ahora. La resurrección nosotros la vivimos al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, para entender un poquito esto del poder de la resurrección que nos habla Filipenses capítulo 3, yo quiero que ustedes abran ahí Filipenses capítulo 3. Y vamos a hacer un poquito de contexto general. Voy a hablar un poquito del contexto general de la carta a los filipenses, ¿ok? Para que entendamos el por qué Pablo le está hablando del poder de la resurrección a los discípulos, ¿ya? Entonces vamos a entender un poquito el contexto. Bueno, Pablo y Silas fueron los que fundaron la iglesia de Filipos. En Hechos 16 encontramos que Pablo y Silas viajaron a la ciudad de Filipo y ahí se encontraron con en el día de reposo con mujeres que lavaban la ropa y que estaban adorando al Señor, que eran temerosas de Dios, y Pablo encontró que tenían que predicar, les habló y ahí le abrió el corazón a Lidia, ¿cierto? Que era la vendedora de púrpura. Eso fue en Filipo. En Filipo también llevaron a cabo un exorcismo para expulsar un espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan que había una chica con espíritu de adivinación? De una niña que era una sierva, una esclava, lo cual resultó en una pérdida de ingresos para sus dueños. En retribución, los dueños de la niña convencieron a los magistrados civiles de que Pablo y Silas estaban realizando prácticas ilegales. A causa de esto, los magistrados encarcelaron a Pablo y a Silas. A medianoche, un terremoto les liberó de sus celdas. ¿Se acuerdan que hubo un terremoto? Pero ellos permanecieron junto a su carcelero toda la noche. A la mañana siguiente, al descubrir los magistrados que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y por eso no debían ser sometidos al arresto y la encarcelación que habían sufrido, le pidieron disculpas y pidieron a Pablo y a Silas que abandonaran la ciudad. Pablo y Silas lo hicieron, pero se mantuvieron en contacto con la iglesia filipense por medio de cartas y reportes. Aunque el tiempo que Pablo pasó en Filipo fue muy limitado, cumplió allí la mayor parte de su ministerio pastoral a través de emisarios, de gente que enviaba para allá, como el hermano Epafrodito y Timoteo, y por medio de cartas como esta carta a los filipenses. Pablo escribió esta carta en parte para agradecer a los filipenses el regalo que le habían enviado. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 10, para que veamos lo que nos dice de este regalo que le habían enviado. Nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí le está hablando de un regalo, de un cuidado que habían hecho los filipenses a él, que nos dice qué regalo era. No obstante, gran parte de esta carta, de la carta a los filipenses,
se compone de preocupaciones pastorales, de ánimo, de exhortaciones y consejo. Si nosotros queremos saber las preocupaciones que tenía el apóstol Pablo por la iglesia, vamos a los Filipenses. Si queremos recibir ánimo, una exhortación y un consejo, vamos a la carta de los Filipenses. Ahora, el contexto inmediato de Filipenses capítulo 3, verso 10 y el 11, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, es que el apóstol Pablo tenía una preocupación pastoral, es que los cristianos filipenses aprendieran de su fe y la práctica de su fe, observando a los líderes cristianos como Pablo y Silas, Timoteo, Epafrodito, y que ellos rechacen el consejo de los falsos maestros. En Filipenses capítulo 3, por favor, en el versículo 2, dice algo fuerte, ¿no? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Ahí se está refiriendo el apóstol Pablo a los falsos maestros. Los falsos maestros que estaban por todas partes, donde levantaba el apóstol Pablo una iglesia, plantaba una iglesia, salía el germen de los falsos maestros, como hoy en día, ¿no? Y les llamaba también enemigos de la cruz. En Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eran enemigos estos falsos maestros. Es importante que nosotros que sepamos que hoy en día, siglo XXI, hay muchos falsos maestros que parecen que predican la palabra, pero no predican la palabra, se predican a sí mismos. Se predican para que costeen los hermanos sus opulencias. Eso no es predicar a Cristo. Y mire, el versículo 19 dice, del capítulo 3, verso 19, dice, el fin de los cuales será perdición. O sea, el fin de los falsos maestros será perdición, cuyo Dios es ¿quién? El vientre. Su Dios es el placer, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender y a poder apreciar la palabra del Señor que se comparte en esta humilde y pequeña iglesia. Porque, hermanos, todos los predicadores de esta iglesia nos esforzamos en predicar absolutamente el consejo de Dios, la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para apreciar y valorar. Porque, mis hermanos, en este tiempo hay muchas falsas predicaciones, muchos falsos maestros. Amén. Entonces, ese es el contexto inmediato. El contexto que Pablo habla es de la nueva vida en Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo lo siguiente. Está diciendo que él prefiere conocer el poder de la resurrección en vez de seguir a los hermanos, de seguir a los falsos maestros, a las falsas predicaciones, a las falsas iglesias.
Él va a seguir el poder de su resurrección. ¿Y qué es lo que significa el poder de su resurrección? Significa, hermanos, comillas, nueva vida en Cristo. Si yo poseo la nueva vida en Cristo Jesús, poseo el poder de su resurrección. Gloria a Dios. La nueva vida en Cristo para el apóstol es vivir la virtud en el poder de su resurrección, que es posible gracias a la presencia del Espíritu Santo. Si de esto, hermano, no hay evidencias en tu vida, si tú no has nacido de nuevo, estás muerto en tus pecados. Esa es la triste realidad. Y hay muchos hermanos y hermanas que no son hermanos y hermanas, que son miembros de iglesias que no han nacido de nuevo, hermanos, y que no están viviendo en el poder de la nueva vida en Cristo Jesús. Quiero decir, en el poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección es el poder que nos mantiene vivos a nosotros en el Evangelio. Aleluya. Entonces, hermanos, quiero considerar con ustedes 4 pensamientos acerca de la nueva vida en Cristo que extraemos de este pasaje de Filipenses capítulo 3, verso 10 al 11. Son 4 principios para los que toman nota. Primer principio, la nueva vida en Cristo es conocer y vivir el poder de su resurrección. Lo vuelvo a decir. La nueva vida en Cristo es conocer y vivir el poder de su resurrección. Número 2, segundo principio que vamos a ver. La nueva vida en Cristo es vivir la iglesia, es vivir en la iglesia perseguida. Que hay persecución. Tercer pensamiento. La nueva vida en Cristo es morir a este mundo. Es morir a este mundo. Y cuarto, la nueva vida en Cristo es vivir a diario la promesa de la vida eterna. Es vivir a diario la promesa de la vida eterna. Bien, el primer pensamiento de esta mañana, que está basado en el versículo 10, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la primera parte del versículo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Este primer pensamiento es la nueva vida en Cristo, o el poder de la resurrección, es conocer y vivir. Es conocer, conocimiento, pero es un conocimiento que se vive. En el versículo 8, si nosotros leemos el versículo 8 de Filipenses capítulo 3, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del poder, por la excelencia, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, aquí está hablando Jesús, el apóstol Pablo, acerca de que él considera que todo lo que él había aprendido, Pablo había aprendido muchas cosas. Él era un rabino y él sabía mucho, pero todo eso lo consideraba perdido, lo consideraba como una pérdida. ¿Por qué? Por el excelente conocimiento de Cristo. Ahora, este conocimiento de Cristo es un conocimiento no intelectual,
sino que es un conocimiento experimental. Es un conocimiento de una experiencia. Ahora, no hablo yo de una experiencia metafísica, de una experiencia, de una manifestación. ¿Usted me entiende? Yo hablo de experimentar en tu propia vida el arrepentimiento. El arrepentimiento. Si no tienes arrepentimiento, no has conocido a Jesús. Este conocimiento que habla el apóstol Pablo de conocer, dice a fin de conocer cómo al Señor intelectualmente, de conocerlo solamente por medio de un conocimiento ortodoxo de la palabra, por la pura ortodoxia, por el puro conocimiento intelectual. No, mi hermano. Es necesario conocer a Dios intelectualmente, pero es necesario vivirlo. Y hermanos, nosotros somos majaderos en esta iglesia porque todas nuestras predicaciones, la predicación de Claudio la semana pasada hablaba de lo mismo. Y nosotros no nos cansaremos jamás de decir que tenemos que vivir el evangelio que creemos. Lo tenemos que vivir. Y vivir significa arrepentimiento, significa dejar de practicar el pecado, arrepentirnos cada día. Este es el tipo de conocimiento que Pablo aspira aquí. Pablo, el apóstol, quiere conocer a Cristo. Mira, ¿no te llama la atención, hermanos, que sea el gran apóstol Pablo el que quiera conocer a Cristo? ¿No te llama la atención que este hombre que lo conoció a Jesús en el camino a Damasco, que lo vio cara a cara, que lo dejó ciego, e incluso el apóstol Pablo, que él fue al tercer cielo, que tuvo experiencias sobrenaturales? Ese mismo apóstol Pablo, él dice, yo quiero conocer a Cristo. Porque no habla de solamente un conocimiento intelectual, hermanos, sino que está hablando de un conocimiento experimental, de una experiencia a diario. Gloria al Señor. Y esto habla también de conocer al Señor en sus sufrimientos. Hermanos, el evangelio de Jesucristo es un evangelio que envuelve los sufrimientos de Cristo. Tú escuchas en otras iglesias que escapan del sufrimiento. Hay una iglesia brasileña famosa que dice su eslogan, pare de sufrir, ¿cierto? Pare de sufrir, y se llena, porque la iglesia, la gente quiere parar de sufrir. Pero en este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Nunca vamos a parar de sufrir. Pero el sufrimiento, hermano, en Cristo es una bendición. ¿Por qué? Porque aprendemos santidad. El sufrimiento te lleva hacia el camino de la santidad. Hermano, si usted no ha aprendido nada en el estado de enfermedad en que se encuentra, si usted no ha aprendido algo de santidad, no ha aprendido nada, tiene que ver ese asunto y tienes que, porque es el sufrimiento, el camino que te lleva a la santidad, que te lleva a decir, bueno, Señor, he orado 50 veces, tú no me sanas. Voy a vivir así. Voy a vivir así, voy a vivir el evangelio así, voy a predicar el evangelio así, lo voy a vivir así. Hermanos, yo hace 10 años que me dio esta
esta hemiplegia, hemiparesia. Y para mí no es impedimento para predicar el evangelio. No es, hermano, tienes que santificar al Señor en tu sufrimiento. Que el Señor nos ayude. No es una excusa. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Nosotros, hermanos, deberíamos tener ese mismo deseo santo de conocer a Cristo, de conocer más la virtud de la nueva vida, es decir, conocer la resurrección. La resurrección es volver a vivir una vida de santidad y no de acuerdo al pecado. Es un estilo de vida piadoso. El mensaje de resurrección es un mensaje de esperanza, de que todos los males, todas las injusticias, todas las miserias, que todas las humillaciones, todos los sufrimientos quedarán vencidos por Cristo en su resurrección. Hermanos, debemos esforzarnos, seguir adelante. ¿Por qué? Porque vivimos una vida resucitada. Aleluya. Una vida resucitada que no se rinde por nada. Que muchas veces nos afligimos, sí. Muchas veces queremos tirar la toalla, sí. Pero el Señor, yo resucité. Sigue adelante porque yo resucité. Aleluya. No nos rendimos, hermanos, porque la tumba está vacía. Y en el trono de los cielos hay un gran Rey resucitado. Aleluya. Cada domingo que celebramos la resurrección de Cristo, también celebramos nuestro destino eterno. Con nuestra glorificación en mente miramos hacia el nuevo mundo. El cristianismo es la única religión que tiene una tumba vacía. La resurrección no es un mero consuelo frente a la muerte, hermanos, sino que la esperanza de la vida aquí y ahora. Es la convicción de vida y justicia aquí y ahora. Es el poder de la resurrección. Bendito sea Dios. Segundo pensamiento, lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 10b. O sea, el primero decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la segunda parte del versículo dice, y la participación de sus padecimientos. Esta palabra participación, en el griego, hermanos, es la palabra koinonía. Una palabra conocida para nosotros, ¿cierto? Koinonía. Muchos cristianos hoy conocen esta palabra koinonía. Aún los que no tienen ningún conocimiento de griego la conocen. La usamos para hablar de grupos de koinonía, grupos pequeños que se reúnen regularmente en la iglesia para animarse en la fe. Grupos que suelen ser íntimos y en los que se forman amistades profundas y perdurables. Ahora, cuando Pablo habla de que él quiere conocer la participación, de que él quiere conocer la koinonía de los padecimientos de Cristo, se está refiriendo al conocimiento del corazón, vale decir, a una ortopraxis, a un conocimiento de vida, más que a un conocimiento de cabeza, a un conocimiento intelectual, la ortodoxia. Conocer la koinonía, hermanos, del sufrimiento, es entender las dificultades que vivió Jesús en la tierra y las que lo llevaron a sufrir en la cruz. Pablo, al hablar de koinonía, se está refiriendo a una comunidad. Porque la palabra de koinonía nos habla de individuos. La koinonía se hace donde hay dos o tres, ¿cierto? Donde hay comunidad.
Y una comunidad que sufre, hermanos, es una comunidad perseguida. Y la iglesia, por esencia, por definición, es una iglesia perseguida. Es una iglesia perseguida. La verdadera comunidad de creyentes, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tiene esta característica, es perseguida. Dice segunda de Timoteo, para que lo note, segunda de Timoteo 3, verso 12, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Todos pregunto, ¿quién quiere vivir en santidad? Nadie, hermano. ¿Quién quiere vivir en santidad? Todos, hermanos, aquí. Entonces todos tienen que prepararse porque van a vivir persecuciones. En su trabajo, en su casa, en su familia, en el país. Este verso nos muestra la voluntad de Pablo para enfrentar esos sufrimientos hasta donde sea necesario. Hasta donde sea necesario, el apóstol Pablo es capaz de sufrir de sus sufrimientos. Ahora Pablo, hermano, no es ningún masoquista, pero él sufrió palizas, naufragios y varias otras causas a causa de su testimonio por Cristo. Es más, hermanos, esta carta a Filipenses la está escribiendo desde una celda. Filipenses 1, versículo 12 al 14 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol San Pablo escribe esta carta a los filipenses, que es una carta de gozo, es una carta de alegría. ¿Dónde la escribe? En una cárcel. Y en la cárcel se supone que uno sufre, pero él estaba libre en el espíritu. Gloria al Señor. Así que Pablo piensa en su sufrimiento personal y en la persecución de la iglesia como otra marca de identificación con el Cristo que sufrió por él. Hermanos, yo no soy profeta, pero la palabra de Dios profetiza y dice que en los últimos tiempos sufriremos persecución. Ya hay varios países que niegan a Jesucristo. Hay varios países, hermanos, que los que son cristianos, que predicar, hacer algo así, predicar el evangelio, es causa de presidio o de muerte. Y para allá vamos. Con los gobiernos de ahora, para allá vamos. Para allá vamos. Pero no se amedrenten, no se asusten. Sea fiel hasta la muerte. Piensen en los hermanos de Roma, los hermanos cristianos de Roma, que ellos iban a morir a la arena. Iban a ser muertos por leones, por gladiadores, por perros en la arena, que era un circo para los romanos. Piensen en eso, hermano. Y pónganse en su lugar y pregúntese, ¿estaría yo estoy dispuesto a morir por causa de Cristo? ¿Estoy dispuesto a que me claven un puñal, que un animal me coma o que hagan lo que hagan con mi cuerpo?
con tal de mi fe, que en mi fe quede patente que yo creo en Cristo. ¿Estoy dispuesto a morir por Cristo? Tercer pensamiento. La nueva vida en Cristo, la resurrección es morir a este mundo. Leemos la tercera parte del versículo 10, que dice, en conformidad o llegando a ser semejante a su muerte, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta palabra llegando a ser es una mala traducción al español, hermanos, porque la verdadera traducción del griego es la palabra sumorfo. Sumorfo. Y la palabra sumorfo es la palabra conforme. Es la combinación de la palabra sin, que quiere decir con, y de la palabra morfe, que quiere decir forma. Entonces está diciendo conforma, conforme. O sea, lo que está hablando aquí es que la vida del apóstol Pablo va tomando la forma del crucificado. Va tomando la forma de la muerte de Cristo crucificado. Hermanos, preguntémonos, ¿nosotros nos parecemos a Cristo crucificado? Nuestras manos están crucificadas, nuestros pies crucificados, nuestra mente crucificada, nuestro costado crucificado. O al contrario, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Vamos a lugares donde nos tenemos que ir. Pensamos cosas que no tenemos que pensar. Tenemos comunión con otros menos que con la iglesia. Que el Señor nos ayude. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 34, hermanos, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Evangelio, hermanos, habla de muerte, de morir, de morir. Hay que morir para volver a vivir. Hay que morir para ser resucitado. ¿Cierto? ¿Cuántos han sido regenerados por el Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Pero ustedes que tuvieron que morir al pecado primeros. Ahora la gran pregunta es, ¿nosotros nos consideramos vivos o muertos? Acotemos la pregunta, achiquémosla. ¿Estamos vivos para el mundo, pero muertos para Dios? ¿Estamos vivos para el mundo, pero muertos para Dios? ¿O estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo? Si nos consideramos muertos al mundo y sus deseos, hermanos, estamos gozando del poder de su resurrección. Estamos gozando de la nueva vida en Cristo. Si tú vives una vida donde los placeres del mundo te van, te vienen y no sientes nada, no sientes ningún resquemor, no sientes ningún arrepentimiento, es que estás más vivo al mundo que vivo para Cristo. Este fin de semana santo fue un fin de semana justamente de introspección, de pedirle al Señor arrepentimiento. Pero la mayoría sale. La mayoría se escapa. Y son muchos cristianos.
Vivir en conformidad a su muerte es vivir en forma de Cristo crucificado. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 1, si usted me sigue, Filipenses 1, verso 21 al 24, escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, quiero dejar en claro que aunque algunos cristianos morirán como mártires, la mayoría de nosotros no moriremos así. Pero sin embargo, es posible llevar nuestras vidas en sacrificio que reflejen el Espíritu de Cristo que murió en la cruz. Es posible vivir por otros, amar a otros con amor ágape, amor que pone el bienestar de otros primero. Es posible rendir testimonio a la vida de Cristo, su amor, su muerte y su resurrección. Hermanos, en la carta de Romanos, capítulo 8, ábrala por favor, del versículo 11 al 14, el apóstol Pablo explica ahí lo que significa vivir conforme al Espíritu. Y he dicho yo esta mañana que vivir conforme al Espíritu es vivir conforme al poder de su resurrección, es vivir conforme al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da nueva vida. Y miren lo que dice. Perdón, Romanos 6. Me equivoqué. Romanos 6, del versículo 1 al 11 dice, la pregunta de Romanos 6, versículo 1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y el versículo 2 dice, en ninguna manera. Versículo 1, en ninguna manera. Gloria a Dios. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que son bautizados en Cristo Jesús son bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Gloria a Dios. Este texto del 6, del 1 al 11, léanlo en su casa. No tengo mucho tiempo para leer. Cuarto pensamiento y último. La nueva vida en Cristo es vivir a diario la promesa de la vida eterna. Gloria a Dios. El poder de la resurrección, la nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo tiene el ministerio de que tú vivas día a día la promesa de la vida eterna. Dice el verso 11 del capítulo 3 de Filipenses, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Para entender este versículo hay que entender el versículo anterior que dice en conformidad a su muerte, o dice llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pablo pretende vivir conforme a la muerte de Cristo. Es decir, es necesario morir una muerte conforme a la vida de Cristo para así también ser conforme a su resurrección.
O sea que el apóstol Pablo está hablando que él, para poder vivir en la resurrección de Cristo, en la vida eterna, cada día tiene que morir. ¿Morir a qué? A las malas palabras, a los malos sentimientos, a los malos pensamientos, a las influencias de afuera, a las tentaciones. Hermano, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti, hermano. Te estoy diciendo esto porque yo sé que tú padeces lo mismo que padezco yo. Las tentaciones, los malos pensamientos, las malas palabras, los malos pensamientos, los sueños que no son de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Para vivir la vida eterna tenemos que considerar y tener presente nuestra muerte. Tenemos que saber que todos los días morimos al pecado, pero vivimos para Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo entendía que era la muerte de Cristo la que podía darle el privilegio de vivir la vida eterna. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él comprendía que la resurrección no era un hecho futuro, sino que el poder de la resurrección es la vida nueva en Cristo ahora. Gloria a Dios. Permítame darle una tarea para la casa. Anótela ahí. Lea Romanos 8 del 11 al 14. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Lo que está diciendo ahí es que si Cristo fue levantado por el Espíritu Santo cada día nos va a levantar a ustedes. Cada día, cada día, cada día. ¿Han experimentado ustedes el levantamiento del Espíritu? ¿No han experimentado cuando están cansados en su cama, cuando en la mañana lo único que quieren es seguir durmiendo y despegan el ojo y se les pega y se les cierra y sienten algo o alguien o algo que dice, levántate? Levántate. Yo lo siento, hermano. Ese es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. La resurrección y la vida eterna se viven ahora por medio del ministerio del Espíritu Santo en cada creyente. Gloria al Señor. De acuerdo a la teología bíblica, en Apocalipsis se llama a la regeneración o al nuevo nacimiento, se le llama a la primera resurrección. Por favor, quiero que vea Apocalipsis 26, es el último versículo que veo. Apocalipsis 26. Miren lo que dice Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? El haber nacido de nuevo. 26. 26. ¿Qué había entendido? Ah, no, 26. Sí, pues no existe 26, por hermana. Ahí está el 22. Capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo. Somos bienaventurados, hermanos, y santos. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo, tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Y es un motivo de gozo y de alegría saber que somos bienaventurados y somos santos. Y mira lo que dice que la segunda muerte no tiene poder sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte?
la muerte eterna. Nosotros vamos a morir, sin duda. Pero hay muchos que mueren y mueren eternamente. Pero nosotros morimos, pero resucitamos para vida eterna. Nosotros los que hemos participado de la primera resurrección, es decir, de la vida eterna, de la vida nueva en Cristo Jesús, tenemos asegurada nuestra victoria. Tenemos asegurada nuestra victoria. Gloria a Dios. Nuestra victoria ante la muerte eterna. Y dice, sino que serán sacerdotes para Dios, seremos sacerdotes, serviremos a Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquí muchos lo entienden como el milenio. Yo no lo entiendo como 1000 años literales, sino que yo lo entiendo como serán por muchísimo tiempo. Eso está diciendo, que serán por muchísimos años, casi por una eternidad. Gloria al Señor. El nacer de nuevo y tener vida eterna sucede en esta era, aquí, ahora, cuando somos regenerados, somos resucitados para vivir una vida abundante, y en la venida de nuestro Señor Jesús seremos glorificados por la eternidad, sirviendo y reinando con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, concluimos. Los primeros cristianos que proclamaron la noticia apostólica de la resurrección de Cristo, no como un hecho pasado, sino como la vida ahora, fueron capaces de tapar bocas de leones, transformaron pilares de ejecución, hermanos, en púlpitos, cárceles en iglesias, levantaron hospitales, formaron colegios, tomaron a los abandonados y le dieron una familia, recorrieron el mundo como no teniendo nada y poseyéndolo todo, vivieron lo imposible, llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra. Ellos llevaron el mensaje de un Dios vivo, de un Salvador resucitado. El poder de la resurrección en la vida de la iglesia de Jesucristo. Y es lo que hace que un cobarde, hermano, se transforme en un valiente. Póngase de pie, por favor. Con su Biblia en mano. Y abra Hebreos 10, verso 33 al 40. Y quiero que lo leamos todos juntos en voz fuerte. Y esta palabra, hermanos, desde mis inicios, desde mi conversión, ha sido para mí una meta. Hebreos 10, verso 33 al 40. Hebreos 10, 11. Hebreos 11, 33 al 40. Por eso no lo encontraba, hermana. Gloria a Dios. Amén. Sí. Hola. Sí. Amén. Lo tenemos. Lo leemos en voz alta, hermano. 1, 2, 3. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Léelo, mananito. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Esta, hermanos, es la virtud de la resurrección, la que te hace cobrar el valor, la que te hace vivir una vida con sentido. Hermanos, cuando nosotros jubilamos, no es para quedar en la casa, sino que es para que vivamos para otros en Cristo Jesús. Hermanos, es para que dediques tu vida a predicar la palabra de Dios. Si no predicas como yo, no importa. Puedes servir a alguien, llevar una palabra, llevarle una comida, llevarle algo, visitar, juntarte con el pastor, a orar, o simplemente orar en tu casa por las personas. Pero hermano, mi hermano, tiene que tener tu vida a propósito. Tienes que andar en el poder de la resurrección. Tienes que andar, es un deber. ¿Por qué? Porque eres un nacido de nuevo. Si no eres nacido de nuevo, no hay problema. No hay problema. Porque si el Señor llegase, si el Señor viniese, no te irías con Él. Que el Señor nos ayude, hermano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque la nueva vida en Cristo Jesús es una vida nueva que nos habla del poder de la vida eterna, del poder de la resurrección. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, Señor, acerca de este poder. Tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque estén muertos, vivirán. Señor, nosotros estábamos muertos en pecado. Pero aún estando muertos, Señor, estando en la sepultura, como Lázaro, oímos tu voz. Tu voz que dijo, Héctor, ven fuera. Que dijo Lázaro, ven fuera. Que dijo Giovanni, ven fuera. Que dijo Adriana, ven fuera. Que dijo Rodrigo, ven fuera. Que dijo Giovanni, Marcos, Claudio, ven fuera. Que dijo Natalie, que dijo Cintia, que dijo Paz, que dijo David, ven fuera. Cristian, ven fuera. ¿Y nosotros qué? Estábamos muertos. Pero en la muerte despertamos y oímos y dijimos, wow. Eso es el poder de la resurrección. Ese es el poder de Jesucristo. Y ahora, hermanos, lo vamos a celebrar en la Santa Cena. En la Santa Cena. Vamos a participar del pan y el vino. Aleluya, del pan y el vino del Señor. Del pan que representa su cuerpo, que por nosotros fue partido.